Nos vamos al libro de Romanos capítulo 4 y solamente el versículo 25 para así entrar, hermanos, en el mensaje esta mañana. Ahora vamos a entrar en este tema. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, todos juntos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hablando del Señor Jesucristo. En el contexto se habla de la esperanza que Abraham, hermanos, tenía, que él no la perdió, aun cuando estaba medio muerto. Él confió por fe. Y nosotros, hermanos, nosotros tuvimos la bendición que tuvieron los apóstoles. Los apóstoles pasaron 3 años y medio casi con el Señor Jesucristo. Ellos miraron cómo Él vivió con ellos. Ellos escucharon de las promesas que Él iba a resucitar al tercer día. Y algo muy interesante es que ellos se olvidaron de esa promesa. Cada uno regresó a sus trabajos normales. Pero el Señor se apareció por 40 días y 40 noches, mostrándoles, ¿verdad?, que lo que había prometido se había cumplido. Nosotros no vivimos eso, pero esa es la fe. Creemos por fe que el Señor Jesucristo vino a nacer de María, creció en esta tierra sin pecado, fue a la cruz, pero no se quedó en la cruz. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y dice la Biblia, y resucitado para nuestra justificación. Padre, en este momento le damos gracias por haber dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad hoy de poder en este mes poder recordar, Señor, un sacrificio que usted hizo por nosotros, que no tenía que hacerlo, pero su amor fue tan grande para con nosotros. Dios, usted no encontró a ninguna otra persona que pudiera suplir esa necesidad que nosotros teníamos, más que su propio Hijo. Por eso, Señor, esta mañana queremos mirar a través de su palabra y darnos cuenta de la bendición tan grande que nosotros tenemos. Darnos cuenta que su palabra es tan rica en enseñanza, es tan bendecida para nuestras almas, una bendición que trae a través de ella hacia nosotros. Y ahora, Señor, nuestra alma está en sus manos, lo cual pedimos, Dios, que en el nombre de Cristo esta mañana podamos, Señor, nosotros poder fundar nuestra fe en esa confianza que es una promesa dada, y si todo se ha cumplido, se cumplirá su venida por su iglesia, y se cumplirá, Señor, que un día estaremos en su presencia por la eternidad. Bendiga, Señor, este mensaje a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos, Señor, salir de aquí bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la palabra de Dios: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay un impacto, hermanos, en la resurrección de Cristo, y ese impacto viene a ser impacto para nuestras vidas si nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso se llama tener fe. Eso se hace por fe. En el versículo 25 yo encuentro un primer impacto, una primera reacción, podemos llamarlo de esa manera. En otras palabras, reaccionamos nosotros, dice la Biblia. La resurrección, hermanos, dice que resucitó para nuestra justificación. Para nuestra justificación. En otras palabras, la primera cosa que yo veo es que la resurrección de Cristo tiene un significado. Y el significado es que nosotros somos justificados ante Dios. El creyente, al momento que acepta a Cristo como su Salvador, viene a ser justificado ante Dios. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, nos habla muy claramente. Dice el versículo 9 del capítulo 5, versículo 9 de Romanos: pues mucho más, estando, ¿qué dice, hermanos? Justificados ¿en quién? En su sangre. ¿No le da gracias a Dios esta mañana? Que hemos sido justificados no porque hacemos buenas obras,
Somos justificados en su sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre. Y luego note lo que dice, por Él seremos salvos. ¿De dónde, hermanos? Del infierno, de la ira de Dios. Hermanos, un día Dios, hermanos, traerá juicio sobre la tierra. Pero qué bendición que usted y yo no tenemos que preocuparnos por ese juicio. Hemos sido justificados y por Él seremos salvos de la ira. Amén, hermanos. Pues versículo 10. Pues siendo, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Enemigos. Usted y yo éramos enemigos, pero gracias a Dios por su sangre. Amén, hermanos. Dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién, hermanos? De su Hijo. Pues mucho más, estando reconciliados, ¿qué dice, hermanos? Seremos salvos. ¿Por qué? Porque Él dio su vida. Amén, hermanos. Él dio su vida, amén, hermanos, por nosotros. Hermanos, cuando miramos estas cosas, nos puede ayudar a cada uno de nosotros a entender la bendición tan grande que tenemos al saber, hermanos, que nosotros somos justificados en la sangre de Cristo. El hombre por naturaleza, hermanos, es incapaz de tener reconciliación con Dios. El hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Tiene que ser a través de Jesucristo, amén, hermanos. Solamente a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, voltea ahí, Romanos capítulo 6 y el versículo 23, un versículo que usted de antemano ya sabe, pero qué bendición tan grande es poder recordar y leer estos versículos esta mañana, porque la paga del pecado que es muerte. Pero note la siguiente cosa, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, Jesucristo, es que, hermanos, vida eterna. Hermanos, esta mañana yo quisiera que usted y yo pensáramos por unos minutos que nosotros estamos incapacitados sin Cristo. No hay capacidad de que el hombre se pueda reconciliar con Dios, pero es solamente a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El profeta Isaías lo mencionó. Vaya conmigo, hermanos, ahí a Isaías capítulo 59. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que a lo mejor usted recuerda este versículo, pero es necesario que, hermanos, en este mes recordar esa bendición tan grande que nosotros, hermanos, tenemos. Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades, ¿qué dice, hermanos? Han hecho división ¿en quién? Entre vosotros y ¿qué? Y vuestro Dios. ¿Sí lo tiene, hermanos? ¿O qué Biblia trae? Isaías 59:2. ¿Es algo que ya deberían de saber? A ver, hermanos, pues traemos los niños de la clase de la hermana. Miren lo que dice la Biblia. Pero vuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El hombre es incapaz, sin la sangre de Cristo, es incapaz de tener una relación con Dios. Es incapaz, hermano, de tener una comunión con Dios. Porque nuestros pecados, hermanos, han hecho división. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pablo escribió, hermanos, en su palabra a la iglesia en Éfeso. Vaya conmigo, vamos a usar la Biblia esta mañana. No quiero, hermanos, brincar ningún versículo que traiga, hermanos, tremenda bendición. Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y el versículo 3. La palabra de Dios dice de esta manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Está conmigo, hermanos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Está conmigo, hermanos? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, porque, hermanos, se ha quebrantado, hermanos, ese pecado a través, hermano, por la causa de la justicia de Dios, la justificación a través de la sangre de Cristo. Dios tiene, hermanos, por ley, hermano, tiene que derramar su ira sobre aquellos que no le conocen, sobre aquellos que no han recibido, hermanos, a Cristo como su único y su suficiente Salvador. Eso es lo justo, amén, hermanos, porque gente ha quebrantado la ley de Dios. Nosotros así estábamos antes, pero ahora somos salvos por su pura gracia, amén, hermanos.
Si no tuviésemos, hermanos, un Salvador que nos hubiese rescatado, dice la Biblia que estuviéramos en la misma situación en la cual se encontraban ellos. Amén, hermanos. No pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener relación con Dios. Amén, hermanos. Él quiere tener relación con el hombre. Es solamente a través de la justificación, a través de la sangre de Cristo. Eso prueba de la justicia que alguien hizo por nosotros, que nosotros por nosotros mismos no podríamos obtener. Amén, hermanos. Entonces la resurrección de Jesucristo nos confirma de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y ahora nos ha hecho sus hijos, y como hijos tenemos una relación con nuestro Padre que es Dios. Bueno, qué tremenda bendición. Y esto no es religión, esto es bíblico. Amén, hermanos. Esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Eso debe de causar gozo, que ahora nosotros, hermanos, somos, hermanos, justificados. Regrese conmigo al libro de Romanos capítulo 4, dice, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones, amén, hermanos, y rescatado para nuestra, ¿qué? Justificación. Amén, hermanos. Ese es el impacto, hermanos, que causa la resurrección en la vida de aquel que se entrega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero número 2, mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Vaya conmigo, Hechos capítulo 2, ahí en su Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vaya conmigo, por favor, al versículo 24. Amen. Hechos 2, 24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Está conmigo? Amen. Por cuanto era imposible que fuese retenido, ¿qué dice? Por ella. La resurrección de Jesucristo demuestra un impacto en el creyente, que Él venció a la muerte. Amén, hermanos. Amen. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso nos enseña, hermano, que la resurrección de Jesucristo, Jesús, demuestra, nos aprueba que, hermanos, Él venció la muerte. Amén, hermanos. Miren lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Amén, hermanos. La muerte, que dice, hermanos, no se enseñoreará más de quién, de Él. Amén, hermanos. Eso nos enseña que la resurrección de Jesucristo demuestra a través de las Escrituras que Él la venció. Cristo resucitó, pero que la muerte no podía detenerlo. Amén, hermanos. Oh, me gusta este versículo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tremenda bendición las Escrituras. Amén, hermanos. Yo le animo que la lea, se la saboree en la casa. No nomás venga a saborearla aquí. Usted puede saborearla en casa. Amén, hermanos. Y llenarse, empaparse de esa bendición. Amén, hermanos. Dice el capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo, ¿qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de ¿qué? De la muerte y ¿qué? Y del Hades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Él tiene las llaves. Él tiene el control. Y dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, y después de estas. Hermanos, Jesucristo nos da, hermanos, ese impacto en nuestra vida como creyentes por fe, porque Él no se quedó en la tumba. Hay pruebas de que Él resucitó. Amén, hermanos. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. Si usted tiene miedo al castigo que viene después de la muerte, usted necesita acercarse a Dios, porque un salvo no tiene por qué temer a la muerte. Amén, hermanos. Yo puedo temer a sufrir para morir por una enfermedad. Yo no quiero cáncer. Yo quiero dormir y despertar en el cielo. ¿Sí me entienden, hermanos?
Pero no que me gustaría estar aquí en una cama sufriendo. No me gustaría estar aquí, hermanos, en el hospital con tubos por todos lados. ¿Me explico, hermanos? Ese es el temor, yo creo, de un creyente. Porque el creyente cuando muere, amén, tiene que tener la paz que va a la presencia de Dios. Y esa es la bendición. Pablo escribió a los Corintios. 1 de Corintios capítulo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Qué tremenda bendición. Capítulo 15 de 1 de Corintios. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 55. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Oh muerte, tu aguijón. Es lo que dice la Biblia. ¿Dónde, oh sepulcro, qué dice? Tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Y el poder del pecado, que dice la ley. Pero note lo que dice el versículo 57. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, quien nos da el presente. Si usted está pasando por algo, Dios da la victoria hoy. Amén, hermanos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es por ninguna otra cosa. Es solamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablan tanto de Jesucristo ustedes? Pues Él es el camino. Él fue el que murió en la cruz. Amén, hermanos. La resurrección de Cristo, hermano, nos demuestra que Él venció la muerte. Y hay muchos y cientos de versículos que hablan de eso. Y en este mes deberíamos concentrarnos y darle gracias a Dios como creyentes. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día. Y eso causa impacto en aquellos que se convierten. Por eso aquellos que se convertían, hermanos, después, hermanos, con los apóstoles no les importaba. Daban su vida por la causa de Cristo. Porque había algo que los cambiaba. ¿Sabe por qué personas son llamadas al ministerio? ¿Por qué? Porque es Dios tratando con ellos. Porque dejan todas las cosas y se van a servir a un país. Porque es Dios que hace un impacto en sus vidas. Y eso es lo que pasa. Nosotros no podemos entenderlo, pero sí podemos creer lo que es Dios trabajando en sus vidas. Amén. La resurrección de Jesucristo, hermanos, significa que los creyentes, los cristianos, los salvos, los que han recibido ese regalo, están unidos con Cristo. Ahora nosotros estamos unidos con Él. Dice la palabra de Dios, regrese conmigo a Romanos capítulo 6. Note lo que dice la palabra de Dios aquí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados, ¿qué dice? ¿Juntamente con quién? Con Él, con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo, está conmigo, hermanos, resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida que nueva. Una persona que se entrega a Cristo, el impacto más grande es que ya no es el mismo, vive una vida nueva. Amén, hermanos. Vida nueva. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, mire lo que dice la Biblia, capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué dice? Justificación. Y luego ¿qué dice? Santificación. Y luego ¿qué dice? Redención. Hermano, déjame decirle una cosa. La resurrección de Jesucristo, eso significa, eso trae algo, un tacto en la vida de uno. Que el hombre, hermanos, que nos conoce o le conoció a usted antes de ser salvo, dice: ¿y qué te pasó? ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no haces aquello? Y todo lo que dice usted es que me entregué ¿a quién? Me entregué a Cristo. Nomás fui a la iglesia, me dieron el plan de salvación y por fe recibí a Cristo como mi único y salvador personal. Y eso fue todo. No tienes que hacer nada más. No, es que Él ya hizo todo en la cruz. Él ya lo hizo. ¿Por qué tengo que preocuparme yo por algo que yo no puedo hacer? Yo muy apenas me porto bien el domingo y el lunes me porto mal en la mañana.
ya perdería la salvación. La salvación no depende de mí, depende de Él. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no me ve o no ve nuestros caminos pecaminosos, sino Él mira la justicia de Cristo en mí. Eso significa, hermanos, que hemos muerto con Él y vivimos, hermanos, con Él. Amén, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 8 en el contexto. Y si morimos con Cristo, ¿qué dice, hermanos? Creemos que también viviremos. ¿Qué dice? Viviremos con Él. Significa, hermanos, que hemos muerto con Él. Ahora vivimos con Él. Amén, hermanos. Esta unión solo es posible a través del poder de la resurrección, a través de la sangre de Cristo, a través de la justificación, a través, hermanos, de esa redención por su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Pablo le enseñó a la iglesia en Éfeso. Miren lo que dice la Biblia. Hermanos, si esto no te anima es porque no eres salvo. Tú deberías estar animado porque lo que Él hizo por ti. Amén. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 5, que dice: un Señor, una fe y un bautismo. Versículo 6, un Dios. ¿Y qué dice? Y un Padre ¿de quién? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, hermanos. Nomás denle unas cuantas vueltas a su hoja. Filipenses, y luego encuentra Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto no es nada que podemos nosotros contradecir. Esto es algo que Dios dice así y así es. No podemos añadir, no podemos quitar. Solamente tenemos, hermanos, que creer lo que Dios ha prometido. Amén, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice? Resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios. Y luego note lo que dice ahí: que levantó, que le levantó, ¿de dónde? Él fue quien lo levantó de los muertos. Me gozo al leer la palabra de Dios y saber que cuando Él resucitó, resucitaron otros que estaban por ahí, pero ellos se volvieron a morir. Pero mi Cristo vive hasta el día de hoy. Y por esa fe, usted y yo ahora estamos unidos en fe con Él, a través de la resurrección de Jesucristo. Le doy un ejemplo de eso. Es algo semejante como cuando usted contrajo matrimonio. Si está en las reglas antiguas, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si está en las reglas nuevas, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Sí entendió? La regla nueva así es. Pero la regla antigua es una unión. Se comparte todo. Así es. No hay separación. Solamente la muerte puede separar. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros nos unimos con Él. Amén, hermanos. Nosotros como creyentes recibimos la justicia de Cristo por medio de esa unión con Él. Amén, hermanos. Recibimos el beneficio que nunca habíamos podido recibir o podríamos recibir si no es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo puso este ejemplo en el libro de Efesios. Mire lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y es interesante esto. ¿Lo tienen? Versículo 29. Versículo 28.
Para empezar, ¿lo tiene? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, ¿cómo? Como así, a sus mismos, ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Si tú no amas a tu mujer, te aborreces a ti mismo, porque son una sola carne. Yo sé que a veces es difícil amar a la mujer, pero Dios manda que la amemos. Yo sé que es difícil respetar al hombre, porque el hombre es cabezón, pero la Biblia manda que la mujer respete a su marido. No, pero que tú eres esto, tú eres aquello. Bueno, Dios dice, respétalo. No dice que lo ames, más respeta a tu marido. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos pensar en esto? Porque ahora estamos unidos. Y si yo no amo como debo de amar a la que se unió conmigo, me estoy dañando a mí mismo. Eso es lo que dice la Biblia, es un ejemplo. Por eso dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia ¿qué? Yo no he visto a nadie que se ande golpeando a sí mismo. Aborrezco mi carne. He escuchado a algunos que aborrecen su color, aborrecen que no están chinos como yo, aborrecen que están feos y no tan guapos como yo, aborrecen muchas cosas. Yo quisiera haber estado de la estatura del pastor porque se ve muy bien, pero ni modo, viste, es más alto, ni modo. Aborrecemos muchas cosas, ¿verdad? Pero nadie puede aborrecer jamás a su propia carne, no debe de hacer eso. Porque, ¿qué es lo que hace? Sino que hace, la sustenta. ¿Y qué dice? Por eso andamos en las tiendas. ¿Qué cremita está buena? Que para las arrugas y ahí metemos los $20. Queremos sustentarnos, queremos cuidar nuestra carnita, queremos cuidar nuestra, podemos decir, nuestra presencia, ¿sí me entienden, hermanos? Pero Cristo dice, ¿qué dice? Cristo cuida, ¿a quién? Así como Cristo cuida ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos, versículo 30, ¿lo tiene? Porque somos miembros de su cuerpo. Nota lo que dice aquí. De su carne y de sus huesos. La resurrección de Cristo, esto significa, hermanos, y causa algo en el creyente. En el creyente causa que se une con Cristo. Y dele gracias a Dios que ahora somos salvos. Si no, no tuviéramos esa esperanza. Amén, hermanos. Hermanos, número 4, la resurrección de Jesucristo. Hay una confirmación en las Escrituras. Hay una prueba en las Escrituras. Por eso usted y yo podemos confiar en la Escritura. Porque hay pruebas en la Escritura. Yo entiendo que muchas de las veces nosotros, hermanos, podemos dudarle a cualquier otro libro, pero creemos que el libro es palabra de Dios. Entonces podemos nosotros confiar en ese libro, ¿sí o no, hermanos? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos, hermanos, entender claramente, hermanos, que Dios es quien escribió este libro. Yo puedo confiar en Él. Yo puedo poner toda mi confianza en Él. Porque la Escritura desde el Antiguo Testamento nos muestra a través de los profetas, nos muestra a través del Antiguo Testamento y testifica de la vida resucitada de Jesucristo. Y se cumplió. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Isaías. Vaya conmigo a Isaías, el profeta Isaías. Capítulo 53. No vamos a leer todo el capítulo, pero vea el versículo 10. Isaías 53, 10. Creo que usted lo debe de tener marcado. ¿Ven? Los últimos 3 versículos. Con todo eso, ¿qué dice? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida ¿en quién? En expiación por el pecado. Verá linaje vivir por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué dice? Prosperada. Verá el fruto de la
aflicción de su alma. Quedará, ¿qué dice, hermanos? Satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, que dice, de ellos. Por tanto, yo le daré parte, ¿con quién? Con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó, ¿qué, hermanos? Su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso nos habla de lo que podemos confiar en las Escrituras. Pero también el Salmo capítulo 16, vaya conmigo. El Salmo capítulo 16, ahí en su palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Algo que nos puede animar a cada uno de nosotros. Podemos confiar en la Escritura. En el Salmo capítulo 16 y el versículo 10. Salmo 16, versículo 10, dice la palabra: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué? Corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, de delicias a tu diestra. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. No solamente miramos ese impacto, hermanos, a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Hay una manera de confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. En Lucas capítulo 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Ya casi para terminar, ese reloj corre muy rápido. Lucas capítulo 24, y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 46. Y les dijo, note esa frase, ¿qué dice? Así está que. Eso tiene un impacto, hermanos. Dice, y les dijo, así está que escrito. Así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese. Y luego, ¿qué dice? Y resucitase de los muertos. ¿Qué dice? Al tercer día. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de ¿qué? De estas cosas. Esto habla, hermanos, de la pureza de la palabra. Esto habla de la confianza que el creyente debe de tener en la Escritura, porque ella nos confirma que Él resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Miren lo que dice Hechos, para terminar esta mañana. Continuamos por la tarde. Quiero que regresen por la tarde. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2. Esto nos ayuda para poder poner fundamento en nuestra fe, en nuestra confianza, que la Escritura se cumple y es verdad. Dice el versículo 29, Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y dice, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de ¿qué? De hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo. ¿Para que qué? Para que se sentase en su trono. Amén, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo, podríamos seguir leyendo. Viéndolo antes, habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo. Que su alma, se acaba lo que acabamos de leer, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué dice? Vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros, ¿qué dice? Lucas dice, nosotros somos testigos de eso. Hay gente que da testimonio de eso. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y podemos seguir leyendo lo que pasó en el principio de este mensaje. ¿Sabe una cosa? Usted y yo como creyentes deberíamos de ser las personas más felices, las personas más alegres, las personas más firmes, porque nuestra confianza está en este libro, que ha permanecido y permanecerá para siempre. Podrían romperlo, podrían, hermanos, el gobierno quitarlo, como en algunos países, pero nunca quitará lo que está sembrado en nuestro corazón. Por eso muchos daban su vida por Cristo. En esta mañana, si usted no es salvo, debería de recibir a Cristo como su Salvador. Invitarle a que entre en su corazón para que empiece ese trabajo que el Espíritu Santo hace en su vida. Pero si usted ya es salvo, usted debería de venir aquí y darle gracias por lo que Dios ha hecho a través de la resurrección de entre los muertos. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada, nadie esté mirando a nadie. Usted vendrá y le dirá: Señor, gracias. Yo no merecía que usted muriera por mí. No, yo no merezco que haga nada por mí, porque soy malo. Pero gracias, porque un día su sangre derramada fue aplicada en mi alma. Y ahora todo lo que puedo decir es: gracias, Señor, por lo que usted me ha dado. Así, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, si usted ya vino y usted que espera para venir, nomás denle gracias. El hermano Daniel le dará tiempo. Él va a escoger una estrofa de un himno. Mientras ese himno se canta, será para que usted venga. Le diga: gracias, Señor, por salvarme. Gracias por haber mandado a alguien. Gracias por aguantar todo lo que usted aguantó hasta llegar a la cruz por mí, porque usted me estaba mirando a mí, porque yo sé que lo hizo porque me ama. ¿Se siente digno usted del amor de Dios? Nadie. Porque no viene y le da gracias. Vendrá a pedirle perdón por algo. Pues venga. No pierda la oportunidad. Padre, no tenemos palabras, pero usted conoce nuestro corazón. Usted conoce nuestros pensamientos. Usted sabe, Dios, todo aquello, Dios, que corre por nuestra mente. Aún no sale palabra de nuestra boca, usted ya sabe. Solamente queremos expresar con nuestros labios para que otros puedan escuchar lo agradecido que estamos por lo que ha hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos miró a nosotros cuando usted iba rumbo a ese lugar, cuando usted cargaba esa cruz en esas calles. Usted se mantuvo firme porque usted, Señor, tenía tanto amor por el mundo. Y gracias, Señor, porque en su voluntad alguien nos habló del Evangelio y creímos que usted, Señor, nació, vivió y resucitó al tercer día. Y le invitamos a que viniera a morar a nuestro corazón y perdonar nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. Gracias por lo que ha hecho, gracias por lo que está haciendo y gracias por lo que va a hacer, que usted ya sabe. Aumente nuestra fe para mantenernos firmes,
siguiendo adelante. Gracias por su palabra, por el testimonio de los hermanos que estuvieron viviendo, compartiendo con usted y nos dejaron este libro tan sagrado en su voluntad. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada familia y ayúdenos, Señor, para poder ser agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén.